Hola, bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Hoy vamos a escuchar una enseñanza que se llama Visualización por Chogyam Trungpa. Uno coloca una sílaba semilla en el disco límpido y puro de la luna otoñal. Los fríos rayos azules de la sílaba semilla emanan una intensa compasión refrescante que se expande más allá de los límites del cielo o del espacio. Satisface las necesidades y deseos de los seres conscientes, aportando una profunda calidez para que las confusiones puedan ser aclaradas. Entonces, a partir de la sílaba semilla, uno crea un Buda Mahavairochana de color blanco, con rasgos de aristócrata. Un niño de 8 años, con una mirada hermosa, inocente, pura, poderosa y real. Luce los atavíos de un monarca de la India medieval. Usa una resplandeciente corona de oro con incrustaciones de joyas. Parte de su larga cabellera negra flota por encima de sus hombros y espalda. El resto está recogido en un moño coronado por un centelleante diamante azul. Está sentado sobre el disco lunar con las piernas cruzadas y las manos en mudra de meditación, albergando un vasa tallado de cristal puro blanco. Ahora bien, ¿qué haremos con esto? La imagen no es complicada. Al mismo tiempo, es sumamente rica. Una sensación de dignidad la rodea y también un sentimiento de ingenuidad. Contiene una pureza que es irritantemente pura, irritantemente fría. A medida que seguimos la descripción de Mahavairochana, tal vez su presencia empieza a cobrar forma en nuestras mentes. Oh, este ser realmente podría existir. Un príncipe real de 8 años que nació de una sílaba semilla. Uno se siente bien al pensar en este ser. Mahavairochana es el símbolo central del primer yana tántrico, el Kriya Yoga Yana. Evoca el principio básico de Kriya Yoga: inocencia, pureza. Es visualizado por el iniciado como parte de su meditación. En el Kriya Yogayana, puesto que uno ya ha descubierto la transmutación de la energía, el deleite omnipresente, no hay lugar para la impureza ni la oscuridad. La razón consiste en que no hay dudas. Los elementos toscos, confusos, sucios e impuros de la lucha con samsara han quedado muy atrás. Finalmente, somos capaces de asociarnos con aquello que es puro, limpio, perfecto, absolutamente inmaculado. Al fin, hemos logrado dar realidad a Tathagata, la naturaleza de Buda. Hemos logrado visualizar, dar realidad, formular un principio de lo más inmaculado, puro, limpio, hermoso, blanco y sin mancha. Es un error extendido ver el Tantra como arte pop. Muchas personas han oído decir que el enfoque tántrico consiste en aceptar plenamente el samsara. En consecuencia, se ha extendido la idea de que lo aceptamos todo: la sexualidad, la agresión, la ignorancia, como legítimo y puro, que aceptamos la grosería como una gran broma. La grosería es divertida. En consecuencia, según esta idea, podemos entrar en el Tantra siendo groseros y sucios. Puesto que tenemos que vivir con la grosería, considerémosla hermosa. Pero visualizar a Mahavairochana difiere en gran medida del gesto de robar un cartel de la Rue Royale de París y colgarlo en nuestro cuarto. Toda la idea del Tantra es muy distinta a ingresar en un club formado por maestros tántricos
en el que se ha resuelto considerar el embrollo de la confusión como algo con lo que se puede vivir y actuar. Simular que la montaña de mierda en la que estamos sentados es tierra fresca y agradable. Pero eso se trata de un serio error. El error parece radicar en la idea de que el Tantra surge de algún tipo de desesperación. Puesto que no podemos manejar la confusión, aceptamos la convención del Tantra como una gracia salvadora. Entonces, la mierda de nuestra confusión se torna pictórica, artística, arte pop. Se supone que el Tantra reconoce y ansiosa y formalmente esta opinión. Claro que esta idea contiene algo muy burdo. Si el Tantra reconociera meramente que hay que conformarse con samsara, ignorando su propia pureza y limpieza absolutas, entonces el Tantra implicaría únicamente otra forma de depresión y estaría vacío de compasión. En realidad, lejos de comenzar por la exaltación de la grosería, la introducción al Tantra es fantásticamente precisa y pura, limpia y artística. Podría decirse que el Kriya Yogayana es con respecto al Vajrayana lo que el enfoque Yogachara, que sustenta el Zen, representa para el Mahayana. Existe una pronunciada cualidad artística, una gran apreciación de la pureza y la limpieza. Al igual que los bodhisattvas que encarnan la magnífica visión del Mahayana son buenos ciudadanos, los yogis tántricos también lo son. Los iniciados tántricos son como los buenos mecánicos de los garajes que conocen los detalles ínfimos del funcionamiento de las máquinas con mente limpia y precisa. Los iniciados tántricos son buenos artistas que pintan buenos cuadros y no intentan estafar. Los iniciados tántricos son buenos amantes que no se aprovechan de la energía y emoción de sus amados, sino que hacen el amor vital, exacta, puramente. Los iniciados tántricos son buenos músicos que no pierden el tiempo aporreando instrumentos al azar, sino que interpretan sensible, musicalmente. En modo alguno ha de asociarse al Tantra con los estilos de vida marginales, la bohemia, en los que uno es altamente crítico de las convenciones y se recrea siendo tosco y sucio. La comprensión correcta del Tantra es crucial para la práctica de la visualización. Un maestro Nyingma dijo que llevar a cabo la práctica de la visualización es como acostarse con una tigresa embarazada. Ella podría tener hambre en mitad de la noche y decidir engullírselo. Por otro lado, ella podría comenzar a acunarlo, creando la calidez y la textura suavizada con las pleles del espacio protector. Por cierto, la práctica de la visualización, sin su comprensión correcta, es altamente destructiva. Un texto Kriya Yoga, el Vajramala, afirma que el iniciado que practica la visualización errónea, en vez de alcanzar la apertura completa de Vajrasattva, logra la ecolotría total de Rudra, el simio espiritual esencial. Las advertencias en torno a la visualización errónea son frecuentes en las estructuras tántricas. En general, la visualización errónea adopta la forma de la intensificación de los objetos mentales coherentes. Uno crea una imagen a través de la racionalización de la esperanza. Por ejemplo, en medio de una práctica de meditación, surge una fantasía sexual y uno decide remontarla en todos sus detalles. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y así sucesivamente. Es posible aplicar este mismo enfoque a las visualizaciones del material tántrico. Incluso al visualizar Mahavairochana, un niño sentado sobre un disco lunar, uno podría estar recreando la proyección del propio ego. El resultado es el simio esencial. Yo soy Mahavairochana. Yo soy uno con él. Que nadie desafíe esto. Surge un sentido de la bestia, un gran pecho poderoso,
el gorila cósmico. Existe una actitud y una comprensión precisas de la visualización que corresponden a cada nivel del Tantra. Kriya Yoga, Upa Yoga, Yoga, Maha Yoga, Anu Yoga y Mahati. La comprensión del discípulo se desarrolla orgánicamente desde una etapa del Tantra hasta la siguiente. Pero es absolutamente necesario que el discípulo haya recorrido todas las etapas previas para alcanzar una comprensión adecuada de la visualización. Debe haber desarrollado la comprensión hinayana del sufrimiento, la discontinuidad, la ausencia del ego y la percepción de la estructura del ego. Ha de haber alcanzado la comprensión a nivel mahayana del principio shunyata y su aplicación en las paramitas, las 6 acciones trascendentales de los bodhisattvas. No es necesario que hayas logrado un dominio completo de todas estas experiencias, pero debe haber llegado a entrever su significado. Ha tenido que repetir su acción mental o al menos extraído una parte de ella. Debe poseer cierto sentimiento de haber hollado la senda del Hinayana y Mahayana antes de embarcarse en el Tantrayana. Si ha hecho esto la visualización, en lugar de actuar como un refuerzo del engaño del ego, estará inspirada por un sentimiento de desesperanza, o por decirlo de otro modo, de ausencia del yo. Uno ya no puede engañarse a sí mismo. Aparece la desesperación de haber perdido el territorio propio. La tierra tiembla bajo sus pies. Uno se siente suspendido en el vacío o es capaz de concienciar al menos su no existencia, su ausencia de eso. Solo entonces uno puede visualizar. Esto es extremadamente importante. Según la tradición, Atisha Dipankara fue uno de los principales maestros que transmitió las enseñanzas Vajrayana de la India al Tíbet. Atisha preparó los fundamentos de Vajrayana enseñando la renuncia. En realidad, era conocido como el maestro refugio a raíz del modo extremo en que enfatizó el hecho de refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha. Refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha es un proceso de abandono. Atisha acentuó de manera extrema el abandono, el dar, el abrirse, el no aferrarse a algo. Las personas que viven en Nueva York tienen impresiones muy intensas y definidas sobre la ciudad. Los taxis amarillos, las patrullas, la escenificación de las calles. Imaginemos, por ejemplo, que tratamos de hacer comprender esto a un tibetano que vive en Lhasa. Si uno quisiera instruirle acerca de los Estados Unidos comenzando por Nueva York, podría decir: la ciudad de Nueva York es así. Hay calles, rascacielos, taxis amarillos. Visualiza todo eso. Simula que estás allí. Uno podría exponer al infinito la especificidad de Nueva York, explicarla hasta en el más ínfimo detalle, pero él experimentaría una gran dificultad para visualizarla, para tener realmente el sentimiento de estar en Nueva York. Se relacionaría con la ciudad como si fuera una especie de tierra misteriosa. Tendría una sensación de novedad. Enseñar a los norteamericanos a visualizar a Mahavairochana es como enseñar a los tibetanos a visualizar la ciudad de Nueva York. Los norteamericanos, sencillamente, no han conocido ese tipo de experiencia. Así que, ¿de qué modo es posible cubrir esta brecha? Precisamente, atravesando los 3 niveles de la práctica budista. Sin las prácticas básicas que llevan al vacío de la mente y al desarrollo de la conciencia, no existe modo alguno de comenzar la práctica de visualización del Tantra. A través de estas prácticas fundamentales, uno puede comenzar a ver por qué se enfatiza tanto la pureza y la limpieza, la cualidad inmaculada de la visualización de Mahavairochana. A causa de esas experiencias preparatorias, el infante nacido de una sílaba semilla, sentado sobre el disco lunar,
se torna imponente, magnífico. Este Buda Sambhogakaya se vuelve hermoso debido a que uno ha desarrollado la posibilidad de la experiencia imparcial. Uno puede relacionarse directamente, prescindiendo del ego. De este nivel imparcial de experiencia surge un principio, y Mahavairochana, por ejemplo, se torna fantásticamente expresivo. Se trata de una pureza completa, pureza que nunca tuvo que ser lavada. Si uno intenta producir este tipo de pureza empleando ajax para limpiar la propia imagen sucia, simplemente crearía un embrollo más. La pureza de la experiencia tántrica es incuestionablemente verdadera. El iniciado no precisa pensar dos veces, ¿esto sucede realmente o lo estoy imaginando? La experiencia excluye la incertidumbre. La visualización es una parte destacada de la práctica tántrica. Uno se identifica con varias figuras iconográficas: Budas Sambhogakayas, Jerukas, Dakinis. Esto se cumple a fin de desarrollar el orgullo Vajra. El orgullo Vajra es distinto al estúpido orgullo corriente. Es orgullo iluminado. Uno sí posee las potencialidades de la deidad. Uno ya es él. La magia no es propia de la visualización, sino que hay una magia en el orgullo, en la inspiración de uno. Uno es Mahavairochana. Uno es absolutamente limpio, inmaculado y puro. En consecuencia, es posible identificarse con la propia pureza, la pureza de uno más que la de un Dios externo que es puro, más que la de algún tipo de elemento extraño que penetra en uno. Uno está despertando. De ello se desprende que el Tantra no es mágico en el sentido de conjurar o implicar a uno en un mito. El Tantra es el nivel más alto de un proceso de evolución personal. Es el desarrollo esencial de la lógica que recorre toda la senda budista. El Kriya Yoga enfatiza de manera particular los mudras, o gestos de la mano, además de la visualización. Durante estas prácticas, uno está en cierto sentido compitiendo con los budas y las deidades. Uno hace los gestos de sus manos, se comporta como ellos, intenta convertirse en uno de ellos. Una vez más, no se trata de intentar, sino de pensar que se es uno de ellos. El orgullo Vajra es el orgullo de que uno es Buda. Una cuestión importante para los principiantes del Tantra reside en que uno es las deidades, en que uno es los Budas. Puede ocurrir que uno no piense realmente que lo es. Ello le hará obligarse. Se supone que tengo que pensar que soy Buda Samantabhadra, soy Mahavairochana. En consecuencia, es mejor que asuma ese rol. Se considera que este enfoque remoto, en lugar del camino directo de ser realmente esa deidad, es cobardía o estupidez. Con el objeto de desarrollar el orgullo Vajra, uno debe relacionarse directamente con el dolor de las situaciones. En este caso, el dolor de ser realmente la deidad y comprender su valor. Solo entonces ese orgullo cobra validez. El Kriya Yoga enfatiza fuertemente la pureza en relación con el desarrollo del orgullo Vajra. Uno es inmaculadamente puro porque no caben dudas. Esto aparece asociado con la visión del mundo fenoménico en Mahamudra. El mundo fenoménico es visto como totalmente variopinto. Precisamente es hermoso tal como es, más allá de la aceptación y el rechazo, sin problema alguno. Uno ha visto las cosas de este modo debido a que ya ha remontado la idea conceptualizada de un yo y ha visto a través de sus proyecciones. Puesto que de eso se trata, nada podría surgir
que constituyera un obstáculo en el manejo de la situación. Es totalmente precisa y clara. Es tal como es lo que es. Gracias por escuchar. Puedes contactar conmigo a través del enlace en la descripción del vídeo a nuestro grupo de WhatsApp. Gracias.